terminar el contenido que nos corresponde. Jóvenes que están llevando el curso, ¿cómo decirlo? Es la última vez que lo van a llevar, ¿sí? Entonces, necesito que sus hojas de clasificación de aminoácidos se los den a Carlita. Solo los que están llevando el curso por más de 2 veces. Necesito que se lo den a Carlita. Solo hoy lo voy a recibir, no lo voy a recibir mañana ni ningún otro día. Solo hoy, ¿verdad? Entonces, no nos van a andar persiguiendo por ahí si no lo trajeron. Solo hoy. Bueno, vamos, listos. Nos quedamos viendo esto, que las proteínas las podíamos clasificar en base a su estructura, ¿verdad? Si la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y la primaria era únicamente ordenar los aminoácidos y poner los enlaces peptídicos, ¿verdad? Solo esa era. Y sabíamos que vamos a hablar un poco de esto, que los ribosomas son los que van a hacer esa unión, formar enlace peptídico y producir agua metabólica, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a hablar de la estructura secundaria, que era que a la primaria íbamos a añadir puentes de hidrógeno para que empezara a formar una hélice, ¿verdad? Luego esa hélice, para ser secundaria, esa hélice se iba a empezar a plegar o laminar. Bueno, luego pasamos y pusimos unos ejemplos, que las proteínas estructurales casi todas tienen una estructura secundaria. Luego pasamos a hablar de la terciaria, que estas van a aparecer puentes disulfuro. Entonces vamos a tener una estructura primaria que se iba a plegar en una secundaria y luego formaba puentes disulfuro para tener una terciaria. Y la cuaternaria era que íbamos a unir varias proteínas. Y estas van a tener todos los enlaces, ¿verdad? Hidrógeno, disulfuro, covalentes, no covalentes. La siguiente clasificación era que íbamos a decir si las cuaternarias iban a tener 2 proteínas, y decir que era un protómero, y si iban a tener 4, ¿verdad? Tetrómero. Solo eso. Vaya. Entonces, miren, estas son las clasificaciones que vamos. Va la clasificación por la función que tienen las proteínas, ya lo vimos, sus funciones. Vimos la clasificación por la estructura tridimensional, que es la que estamos viendo, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Y ahora vamos a hablar de la siguiente clasificación de las proteínas en base a sus propiedades. Entonces, la primera es si la proteína es soluble o es insoluble. Las proteínas que van a ser solubles son las globulares y las fibrosas van a ser insolubles. Entonces vamos a regresar aquí. Entonces, fibrosas, ¿verdad? Vamos a buscar aquí una fibrosa. No, no es fibrosa. La fibrosa es queratina. Entonces tengo que es estructural, ¿verdad? Tenemos que sirve para estructura. Tiene una estructura terciaria y va a ser, ¿verdad? Va a entrar aquí en insolubles. Bueno, la otra es la función que hablamos y la especificidad, y van a tener característica de ser para una especie en específica y acoplarse. Vale. Ahora, la última de estas en sus propiedades es lo que ustedes hicieron en el laboratorio, que era desnaturalizar las proteínas. Las puedo desnaturalizar, pero solo voy a desnaturalizar estructura terciaria y cuaternaria. Son las únicas que estas dos son las que vamos a desnaturalizar. O sea, estamos rompiendo puentes disulfuro, puentes covalentes y puentes no covalentes, y también puentes de hidrógeno, ¿verdad? ¿Qué usamos? Podemos usar pH, temperatura, sustancias químicas y agentes reductores. Esto fue lo que ustedes hicieron en el laboratorio con Carlita, ¿verdad? pH, pusieron detergente, aumentaron temperatura. Lo que estábamos haciendo era romper estructuras terciarias y cuaternarias. Este proceso puede ser reversible o puede ser también irreversible. Bueno, entonces, ¿qué es los efectos? Cuando desnaturalizamos una proteína, se va a perder la solubilidad, la función proteica, la capacidad hidrolítica, va a aumentar la viscosidad. ¿Y cómo miraban ustedes en el tubo? Cuando había
¿Cómo? Un precipitado. Precipitados, ¿verdad? Entonces ahí se rompieron las estructuras terciarias y cuaternarias, se destruye también la difusión y sabemos que vamos a ver residuos en la superficie. Vale. Entonces aquí están los ejemplos. Sabemos que el pH, vamos a tener que pHs muy ácidos o muy básicos van a venir y van a hacer que haya un exceso de hidrógenos o también de grupos OH en el medio, y esto es lo que va a hacer que se alteren las propiedades de la proteína y puede ser reversible o irreversible. Bueno, ¿qué hicieron ustedes en el laboratorio con pH para desnaturalizar? Ácido cítrico. Muy bien, un ácido, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos agregando de estos dos? Hidrógeno, y eso va a hacer que la proteína pierda sus propiedades. Bueno, en temperatura, ¿qué hicieron? Baño María. Solo baño María, se formaron coágulos, ¿verdad? Y se van a romper, dice que aquí se van a romper los enlaces. Después sustancias químicas, ¿qué usaron? Etanol. Etanol, entonces aquí podemos poner urea y lo único que vamos a hacer es que va a destruir los puentes hidrógenos. Y agentes reductores, yo les puse aquí el mercaptoetanol, que lo que hace que es destruye los puentes disulfuro. Entonces aquí solo estamos destruyendo, ¿verdad?, los puentes, y que va a perder sus propiedades físicas, químicas, solubilidad, ¿verdad?, características de cómo se observa. Muy bien. Entonces, por su forma, llevo por su función, por sus características tridimensionales, ¿y cuál acabo de ver ahorita? ¿Tú? Desnaturalización. Bueno, ahora vamos por su forma. Tenemos proteínas que son fibrosas y todas las fibrosas van a ser insolubles, y esto es lo que venimos hablando, y van a tener pues sus cadenas peptídicas paralelas y también con enlaces cruzados. Y las globosas, pues estas van a tener en su interior, van a ser hidrofóbicas, y en su exterior van a ser hidrofílicas. Entonces casi siempre estas son las enzimas que van a estar en ese grupo. Entonces la enzima, la primera clasificación, ¿en dónde estaría? Una enzima. Una enzima, ¿en dónde está? ¿Qué es? Catalizadora. Catalizadora, ¿verdad? Entonces estamos aquí, va a tener una función, si miramos aquí, específica, ¿verdad? Específica. Va a ser soluble, si hablamos de esto, y su forma va a ser globulares. Entonces tenemos que ver las que tengan clasificación, sacar su clasificación. Lo siguiente es cómo se compone una proteína. Si va a formar solo por proteínas o va a tener otros compuestos. Entonces le vamos a llamar grupo prostético. Entonces va a tener proteínas que ustedes ya saben que van a estar formadas como lipoproteínas, fosfoproteínas, glucoproteínas. Entonces son heteroproteínas. Y también tengo proteínas que solo van a tener aminoácidos. Entonces las fibrosas y globales son holoproteínas, que es lo que acabamos de ver aquí. Entonces, por su forma, las holoproteínas pueden ser fibrosas o globales. Entonces yo les digo, díganme dos características de las enzimas. Son solubles. Solubles, globulares, catalizadoras, y son holoproteínas. Vale, bueno. Entonces vamos a poner solo unos ejemplos. Tenemos la mioglobina. La mioglobina es lo que le da el color al músculo, por eso tiene el color musculoesquelético y cardíaco. Se llaman proteínas sarcoplásmicas porque sarco quiere decir músculo. Todo lo que lleve sarco. Está hablando porque sarco, que en latín quiere decir carne. Entonces pertenece, ¿verdad? Y mio quiere decir músculo. Entonces son proteínas que tienen que ver con los músculos, son solubles en agua. Dice aquí que también es llamada globina y va a tener un grupo prostético M, oigan, M, y va a intervenir en la contracción muscular. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto es homo o es hetero? ¿Por qué? ¿Qué piensan? Músculo. Solo tiene músculo, pero ¿cómo está formada? Por un aminoácido y por ¿qué más? Un grupo homo. ¿Verdad? Hemo. Que nos está diciendo aquí hemo que es hierro. Entonces tiene dos compuestos. Entonces es una hetero. Bueno, entonces la actina dice que es fibrosa.
Las fibrosas, ¿qué son? Olo. Vale, entonces dice que esta tiene que ver también con la contracción de los músculos. Miren también, por eso se da la contracción muscular, es relacionada con los filamentos y se relaciona con la miocina. Entonces la actina y la miocina son los filamentos para la contracción muscular. Vamos a la siguiente. Inmunoglobulinas, esto le he dado un montón, es la tercera vez que lo doy. Inmunoglobulinas o anticuerpos. Tiene 4 diferentes proteínas juntas. Hay 4. Pero todas son proteínas. Entonces, ¿cómo lo clasifico? Como hétero, ¿verdad? Todas son diferentes. O sea, son diferentes, pero todas son proteínas. Vale. ¿Cómo se clasifica? Según la clasificación de las proteínas, ¿cómo está? ¿Con una proteína de qué? Vamos a regresar. Defensa. De defensa. Entonces la primera, según su función es defensa. Estructura, va a tener una estructura cuaternaria. Bueno, va a ser soluble porque va a estar en la sangre. Sabemos que también cuando hay mucha temperatura se puede desnaturalizar. Va a ser una holoproteína, ¿verdad? Entonces estamos aquí. Entonces tiene cadenas, dice que tiene 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Su función es la defensa y hay 5 isotipos. IgM, IgA, IgG, IgD e IgD. Eso sí es pura memoria, jóvenes. Y se produce en los linfocitos. Vale, entonces para terminar vamos con la hemoglobina. Entonces la hemoglobina va a tener 4 diferentes proteínas y está clasificada así. Esto solo es un preámbulo ya para la bioquímica 2. Entonces va a tener un anillo pirol, que lo que me dice es que ese anillo va a estar formado por 4 piroles. Aquí, 2, 3, 4. Va a tener aquí hierro, ¿verdad? Que es un grupo hemo. ¿Quién más tenía un grupo hemo? La globina. Esta es hemoglobina. Y la otra es globina. La globina tiene que ver con la contracción de músculo. La hemoglobina tiene que ver con glóbulos rojos. Y ahí estamos con esos ejemplos. Y ahora voy a hablar de reacciones, así que pongan atención. Lo importante de estar viendo aminoácidos es que los aminoácidos son monómeros de las proteínas. Cuando yo uno un aminoácido con otro aminoácido, formo un enlace peptídico. ¿Cuántos aminoácidos dijimos que eran importantes para los animales? 20. ¿Cómo los puedo clasificar esos 20 aminoácidos? ¿Por qué? ¿Por su cadena? Por su cadena lateral. Su cadena carbonada. ¿Cómo se clasifican? Es cierto, por su síntesis serían esenciales. ¿Cómo los puedo clasificar de otra forma? Por su isomería, ¿verdad? ¿De qué otra forma? Su pH. Por su pH, ionización. Bueno, entonces yo empiezo a unir un aminoácido tras otro. ¿Quién es la estructura encargada de unir aminoácidos? Un ribosoma. Bueno, empiezo a unir y formo una cadena. ¿Cómo se llama esa cadena? ¿Cadena? Peptídica. Pero es cierto, si yo vengo y a esa cadena peptídica yo digo, ¿cuál es su isomería tridimensional? Yo digo que es una estructura primaria. A esa cadena empieza a formar puentes hidrógeno, entonces una estructura Secundaria. bueno, se empieza a doblar y empieza a formar puentes de sulfuro, entonces es una terciaria. Bueno, ¿y cuál es la cuaternaria? Tiene que formar enlaces covalentes. Cuando ya están todos los enlaces, entonces decimos que es una proteína cuaternaria. Bueno, entonces las proteínas, si solo están formadas de proteínas, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo? Homo. Y si tienen proteínas y otros compuestos, o sea, lúcidos, lípidos, decimos que son heteroproteínas. Según cómo funcionan las proteínas, ¿cómo las puedo clasificar? ¿Cómo funcionan? Defensa. Defensa, Estructural. estructura, catalizadora, Transporte. transporte. Faltan 2. ¿Cómo? Como Transporte, catalizadoras. Faltan 2. Reconocimiento y especificidad, pero ahí estamos hablando también de si son solubles, insolubles y desnaturalizadas, ¿verdad? Eso según sus características físicas. Esa es otra clasificación. Bueno, ahora vamos a, ya que hablamos de eso,
vamos a hablar de las reacciones de los aminoácidos. ¿Por qué mezclamos aminoácidos con proteínas? ¿Por qué? Porque el aminoácido es el monómero de la proteína. Bueno, entonces miren, la primera reacción es una transaminación. Transaminación es que un aminoácido le va a transferir a otro su grupo amino. Se lo va a transferir. Ese es el primero. La segunda es desaminación. Una enzima le va a quitar el grupo amino al aminoácido. Y se lo puede quitar por una desaminación oxidativa, se lo puede quitar por una desaminación hidrolítica y viene también, lo puede venir y una vez eliminarlo. Para estos va a usar enzimas. Y después vamos a ver cuando un aminoácido va a tener una descarboxilación. Tiene que sacar de su estructura un COH2. ¿Verdad? ¿Listos? O dióxido de carbono. Bueno, vamos a la primera. Debe transaminar. Lo primero es que esta reacción, vamos al grupo amino, lo vamos a cambiar a otro aminoácido y va a estar catalizada, o esta reacción se va a dar por enzimas que van a ser transaminasas o aminotransferasas, porque tiene que poder transferir o cambiar. Vale. Entonces aquí está el primero, alanina. ¿Cómo se clasifica este aminoácido? Por lo menos dos clasificaciones. Alanina. Según el primero es un hidroxilado. ¿Estamos todos? Vale. Alifático. Eso es alifático. ¿Esencial o no esencial? No esencial. Bueno, aquí tenemos alfa-cetoglutarato. Entonces, tengo un aminoácido y va a aparecer un alfa-cetoácido. Debe decir, es un alfa-cetoácido. Pon atención. O sea, tenemos ahí los dos aminoácidos en el organismo, se juntan y necesitamos que haya una reacción. ¿Y esa reacción cómo se clasifica? Una reacción de transaminación. ¿Qué necesito para que se dé? Una enzima catalizadora, que específicamente es una. Si no está, no va a pasar. Vale, entonces ellos tienen que hacer cambio porque debo transaminar. Le voy a pasar el alfa-cetoglutarato, el grupo amino, y el alfa-cetoglutarato me tiene que dar este grupo. ¿Estamos todos? Me tiene que dar el cetoácido. Entonces viene la enzima y estas flechas me dicen que esa reacción es reversible. Puede ir o venir. Entonces ahora si ustedes miran aquí, el grupo, la alanina ya no se llama alanina, sino que se llama... Bueno, entonces la alanina, cuando por una reacción de transaminación pierde su grupo amino, se convierte en... ¿Pero qué tiene que obtener? Un cetoácido. Si no lo obtiene, no se convierte. Vale. ¿Qué pasó con el alfa-cetoglutarato? El alfa-cetoglutarato se va a transformar en glutamato. Glutamato. Eso dice algo ahí en la clasificación de aminoácidos. ¿Ácido qué? Glutámico. Bueno, entonces el ácido glutámico viene de una reacción de transaminación ¿de quién? Alanina con alfa-cetoglutarato. Bueno, entonces se va a formar un nuevo aminoácido. Vamos a repetirlo. Entonces hay reacciones de aminoácidos. Y la reacción primera es transaminar, o sea, cambiar, como que nosotros dijéramos, cambiemos de teléfono, ¿verdad? Entonces, ahí está transaminando, pero para poder hacer la reacción se necesita una enzima catalizadora. ¿Cuáles son los grupos que se están cambiando? El aminoácido 1 que cede al grupo amina o amino, y el alfa-cetoácido va al grupo cetoácido. ¿Estamos todos? Vale. Ahora vamos a hacer una, miren ahí. ¿Está claro? ¿Todos está claro? Vale. Una desaminación. Las desaminaciones que yo quiero sacar al grupo amino. Lo quiero sacar. Entonces aquí que esta molécula va a ser, o sea, esa reacción va a ser catalizada por una desaminasa. ¿Cuál es la diferencia de una transaminasa y una desaminasa? Una solo transfiere y la otra va a sacarlo de la estructura. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Este grupo. ¿Cómo clasifican ustedes este aminoácido? Aromático, ¿verdad? Está fácil, aromático. Bueno,
ahí tiene que haber agua. ¿Esta reacción es reversible o irreversible? Irreversible. Entonces, agregamos agua y tiene que haber un cambio y salir el amino y ya tenemos. ¿Todos ahí? La siguiente es una desaminación eliminativa, pero me tiene que producir piruvato. Entonces tenemos aquí a la serina. La serina, dos características de ese aminoácido. Ahí dice hidroxilado, ¿verdad? Bueno. Esencial. También va a intervenir ¿qué? Agua. Miren allá, ¿qué había? Agua. Bueno, entonces venimos otra vez. Nosotros tenemos aquí un segundo aminoácido. ¿Quién tiene que llegar que yo no estoy mostrando aquí en estructura? La enzima. Tiene que haber una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Desaminasa, ¿verdad? Otra vez va a llegar el agua, va a salir el grupo amino y se forma piruvato. Bueno, quiere decir, según lo que yo acabo de enseñar, que yo puedo formar piruvato por reacciones de desaminación y de transaminación. ¿Falso o verdadero? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Todos? Estoy desaminando y hay piruvato. Estoy transaminando y hay piruvato. Porque el piruvato, lo vamos a ver ahorita en la bioquímica 2, es muy importante para muchas rutas bioquímicas. Bueno, entonces estamos aquí. Entonces, ahora vamos a hablar de la descarboxilación. Para descarboxilar, nosotros vamos a usar la liberación de dióxido de carbono formando aminas. Se usa para formar hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores. Supongamos que yo tengo una histidina, pero necesito formar una histamina. Entonces voy a descarboxilar. Igual aquí nosotros tenemos glutamato y tengo que formar GABA, entonces vamos a descarboxilar. También aquí de hidroxifenilalanina, entonces quiero formar dopamina y vamos a descarboxilar. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí está. ¿Qué significa este término? Sweeter. Que está en un estado basal o un pH neutro. Muy bien. Entonces ahí dice, miren, que está neutro. Y vamos a realizar una descarboxilación y se forma histamina. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué tipos de reacciones? Así para empezar, ahorita, pueden tener los aminoácidos. Transaminación, desaminación y descarboxilación. Sí, es cierto. ¿Y las desaminaciones de qué tipo son? Hidrolítica. Hidrolítica, oxidativa y eliminativa. De una vez eliminar. Vale. ¿Listos? Practiquemos pues. Bueno, primero, este aminoácido, ¿de qué tipo es? Unas 3 clasificaciones. Alifático. No esencial. Ah, muy bien, hidroxilado. Bueno, según la carga, ¿qué piensan? ¿Cómo está? Un ácido. Está ionizado. Bueno, ahora vamos hacia allá y dice que tenemos una deshidratasa. Y eso, miren, ¿qué está saliendo? Miren que está saliendo. Y se estoy formando aquí un... ¿Esta reacción de qué tipo es? Desaminación. Desaminación, porque lo estoy sacando, ¿verdad? Se dieron cuenta que en la transaminación, ¿cuántos aminoácidos hay en juego? 2 al inicio. Tú haces la reacción y se forman otros 2, pero se dan cuenta que aquí solo es 1. O sea, la enzima actúa sobre 1. En cambio, en el otro es de transferir uno para otro. Ahora aquí, díganme ¿cuántos aminoácidos hay ahí? 2. Entonces, ¿quién tiene que ser? ¿Una? Transaminación, ¿verdad? ¿Todos? O sea que yo podría hacer, en el examen pusiera este aquí y este aquí, ¿verdad? ¿Podría hacerlo? No. ¿Qué dije de las transaminaciones que son? Reversibles. Vale, entonces ahí. Desaminación oxidativa. Necesito una deshidrogenasa. ¿Todos estamos? Vale, ahí ¿qué está pasando?
Desaminación. Muy bien, ¿por qué hidrolítica? Por el Porque está ganando. Y hay agua. ¿Todos? Bueno, entonces estamos aquí. ¿Aquí qué es? Descarboxilación. ¿Por qué? Está sacando. CO2. ¿Verdad? O sea que el producto me dice qué está pasando. Y también tengo que ver a la, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Entonces esta descarboxilación, ¿qué ingresa? Hidrógenos. Entonces muy seguramente el medio, ¿cómo está? Si tengo hidrógenos para meter. Ácido. Ácido. Si tú tienes hidrógenos en el medio para utilizar es porque está Ácido. ácido. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahí estuvo. Vamos con aminoácidos. No, está fácil.